Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, amables televidentes? Nosotros de regreso acá en Elecciones 2024, la plataforma comunicacional que tiene que ver con todas las noticias político-electorales, los comentarios, las entrevistas, los reportajes, la historia en la política, todos esos acontecimientos, nosotros los compartimos con ustedes. ¿Con qué propósito? De orientarlo, de educarlo, para formar una ciudadanía responsable. Ese es el propósito de nuestra comunicación, para que cada uno de ustedes asuma compromisos ante la sociedad, ante la patria y trabajar por una mejor República Dominicana. Cada día tenemos que sumar esfuerzos, sacrificios y voluntades para que la República Dominicana supere el atraso y el subdesarrollo. Tenemos que transformar a este país, y eso debe ser en base a políticas claras, precisas y revolucionarias, para que la República Dominicana esté a la par con los países desarrollados y la calidad de vida de los dominicanos se eleve. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Bendiciones. Que el Señor me lo esté cuidando, porque ustedes son la materia prima de nuestra producción. Elecciones 2024, un contenido como de costumbre, con muchas informaciones políticas electorales, fragmentos de la entrevista de Café 55, el comentario de Nelson Reyes Estrella, las cápsulas que cada día le organizo en base a un resumen de noticias importantes, la entrevista hoy con un representante de Justicia Social, Glenn Davis, quien es el encargado de comunicaciones de Justicia Social, Partido Nuevo, bajo la dirección de Julio César Valentín, que jugó un papel protagónico en las pasadas elecciones y salió airoso. Justicia Social es el Partido Nuevo que Julio César conformó posterior a su salida del PLD, y ahí está aliado al gobierno, haciendo aportes para la construcción de lo que es la democracia representativa y participativa. Todos estos temas, vamos al corte de publicidad y cuando regresemos entonces las noticias político-electorales.
Para el 19 de mayo, 46 días exactamente faltan, están convocados 8.145.548 dominicanos con derecho al sufragio para que acudan a las urnas a elegir al presidente, la vicepresidenta o el vicepresidente, los senadores y los diputados. Esa fecha es histórica, es una cita patriótica en la que cada uno de ustedes debe acudir a las urnas a votar por conciencia. Y ejercicio democrático de depositar un voto a favor de personas que estén comprometidas con las mejores causas de la República Dominicana. En 46 días, todos los ciudadanos tenemos ese compromiso patriótico de ir a las urnas a votar por conciencia. No vendan el voto, no se presten para auspiciar a funcionarios que están vinculados a acciones ilícitas y que no tienen compromiso con la patria. Eso es una tarea que cada día debemos ponerla en práctica. Vámonos con las noticias políticos electorales. Los debates. Ya se fijó la fecha para el debate de los candidatos a la presidencia de la República. Será el 24 de este mes, el que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios. Han confirmado su asistencia el presidente Luis Abinader, que buscará la reelección, Leonel Fernández Reina, quien es el candidato de Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez Durán, candidato del PLD. Son las tres figuras de los partidos con posibilidades, con opciones de poder, a juzgar por la clasificación que ha hecho la Asociación de Jóvenes Empresarios. Los tres han confirmado. Ayer, anoche, fue el debate de los candidatos a la senaduría por Santiago y Santo Domingo. La representación de Santiago estuvo en Daniel Rivera, candidato del PRM y aliados, Demóstenes Martínez, quien es el candidato de Fuerza del Pueblo. Ausencia del candidato del PLD, Marino Collante. Marino Collante desperdició ese escenario. Lo importante es que en los debates de los congresistas la discusión se base en la función que tiene un legislador, o las funciones, son varias funciones, pero tres en específica: fiscalizar, legislar y representar. Fiscalizar el funcionamiento de las instituciones y de los funcionarios. Representar a las comunidades que depositaron confianza en ellos. Y al mismo tiempo legislar, elaborando anteproyectos de leyes y convertirlo en leyes para que la República Dominicana tenga un sistema jurídico en consonancia con la Constitución de la República, pero que sea avanzado a la luz de los avances registrados en el mundo de hoy en la jurisprudencia. Esas son las funciones de los legisladores. Nada de prometer obras, nada de ofrecer. Tienen que basar su discurso en esas ideas de lo que es el papel del congresista. Daniel Rivera y Demóstenes Martínez, que fueron los que llevaron la voz cantante anoche, se enfrentaron y hubo un debate realmente, porque anterior lo que veíamos era la exposición de cada candidato y no había una discusión. Daniel Rivera se sustentó en las obras que ejecuta el gobierno en Santiago, pero planteó que va a plantear en el Congreso Nacional de llegar al Senado de la República un anteproyecto para modificar la Ley de Seguridad Social, y eso tiene mucha importancia. La seguridad social. Esperamos nosotros que ese proyecto que contempla Daniel Rivera abarque los seguros, tanto médicos como de vida, porque la cobertura de los seguros médicos son muy limitadas. En la receta, cuando usted va a la farmacia, de 5 medicamentos, a veces le cubren 2 y lo más económico. En los tratamientos especializados, algunos especialistas no toman seguro. En los tratamientos y en los internamientos en las clínicas, la cobertura también es mínima. Siempre hay que buscar una diferencia sustancial para completar los gastos médicos, y por eso la propuesta de Daniel Rivera tiene una importancia trascendental. Modificar la Ley de Seguridad Social.
y convertirla en un instrumento que real y efectivamente proteja a la ciudadanía. Esa es una buena propuesta. Demóstenes Martínez, de su lado, está en la lucha para la preservación del Yaque del Norte. También Daniel Rivera habló de medio ambiente. Se debe legislar en medio ambiente, en la seguridad social, en la reforma, en todo lo que necesitamos, pero los legisladores de cada provincia deben propugnar porque en el presupuesto general de la nación se asignen las partidas que necesita cada provincia para la instalación de las obras que se requieren para su despegue real y efectivo. Pero los debates deben alimentarse en ideas sustanciosas que reflejen la disposición y la voluntad de los que aspiran a llegar al Congreso Nacional para contribuir con la solución de los problemas nacionales y en el caso de la representación de cada provincia para la solución de los problemas de las provincias, de los municipios, de los distritos municipales, de las sesiones y de los parajes. Porque esa es la representación. Representar a esas comunidades. Para eso se deposita confianza en los legisladores para que lleguen al Congreso a legislar en favor de la población. Continuaremos con los debates. El 22 hay otro debate ya con los legisladores, pero en esta ocasión la ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, ha invitado otra vez. Quizá Marino Collante no asiste a ese, ya desperdició el primer escenario. La campaña política en Santiago también en materia de noticias está floja, está limitada. No se sienten los partidos, no se sienten los candidatos con la fortaleza que debe prevalecer a 46 días de las elecciones. No hay esa temperatura caliente como en otras épocas donde en una campaña había una confrontación, había una propaganda masiva, había publicidad, había el recorrido por los barrios. Entonces deben motorizarse, deben calentarse los candidatos y los partidos porque están muy flojos en Santiago, muy flojos, casi todos. El gobierno, como es natural, está en la delantera. El candidato a senador del PRM y aliado, el doctor Daniel Rivera, se está movilizando, se está dejando sentir, pero faltan más. Marino Collante no aparece por ningún lado. Demóstenes Martínez ha estado un poco ausente de los principales escenarios, pero hace falta una dinámica en la política electoral. Las alianzas y los efectos que favorecen a los aliados del partido de gobierno. Comienza a concretarse y a generar efecto la alianza del Partido Reformista con el Partido Revolucionario Moderno. Y hoy, el presidente de la República, a través de un decreto, designó como director de Proindustria a Rafael Papito Cruz, secretario general a nivel nacional del Partido Reformista Social Cristiano, es presidente de la Sala Capitular de Santiago. Fue regidor por varios periodos y ocupó la presidencia en 2 ocasiones. Presidente del directorio municipal del Partido Reformista en Santiago, un joven con mucho talento, con muchas competencias. Entonces el sustituto de Ulises Rodríguez en Proindustria. Ulises Rodríguez estaba en licencia porque fue candidato a la alcaldía por Santiago, ganó las elecciones del 18 de febrero y entonces a partir del 24 de este mes asumirá la alcaldía por Santiago. Entonces, Papito Cruz, como se le conoce aquí en Santiago, nuevo director de Proindustria, designado por el presidente de la República a través de un decreto. La oposición y los fondos que debe entregar la Junta Central Electoral a los partidos. Las direcciones de los partidos que conforman a Rescate RD, Alianza Rescate RD, entienden que es una trampa del presidente de la República, Luis Abinader Corona, retener los fondos que le corresponden por ley a los partidos para limitar su movilidad y competir en igualdad de condiciones. Ya la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral favorecieron que se entreguen esos fondos. ¿Por qué se retrasa ese dinero si por ley les corresponde a los partidos? El presidente de la República
el partido de gobierno, el ministro de Hacienda, la tesorería, o sea, todos los funcionarios que tienen que ver con el desembolso de esos recursos deben recibir la orientación y la autorización del presidente de la República para que se entreguen esos fondos. No debería esperarse la autorización del presidente si aquí estuviera funcionando la institucionalidad como va. Y lo que correspondería entonces a cada ministro, a cada funcionario, aplicar la ley. Entonces, que le entreguen esos fondos a los partidos políticos, que eso es ley. Además, eso fortalece la democracia. El PLD se queja, el PRD se queja, pero cuando ellos estuvieron en el poder hicieron lo mismo, porque es un problema del sistema. Hicieron lo mismo, le están pagando con la misma gasolina. Con la misma gasolina, porque también hicieron lo mismo. Nosotros quisiéramos que desaparezca esto y que el país se guíe por la institucionalidad, que es lo que garantiza la fortaleza de la democracia representativa y participativa. La Junta Central Electoral, por otro lado, ha instalado 1.200 colegios electorales o mesas electorales. ¿Con qué fin? Para garantizar el voto de las personas con discapacidad física. Es una decisión inteligente, justa y hasta humana de parte de los miembros de la Junta Central Electoral. Habilitar espacios para que los discapacitados ejerzan su derecho al voto con facilidad. Saludamos esa decisión de la Junta Central Electoral, porque crea las condiciones para que todos los dominicanos, sin importar su condición física, ejerzan el derecho al voto. Respaldo, la dirección de Alianza Rescate RD, que conforman el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, se identifican con las críticas de los líderes católicos al Estado por los problemas sociales y económicos que hay en este país, que en este caso se vierten contra el Partido Revolucionario Moderno porque está en el poder. Pero los mismos problemas que están criticando los líderes religiosos son los que estaban cuando el PLD estuvo en el poder y cuando el PRD estuvo en el poder. Cuando el PLD estaba en el poder y los sacerdotes hacían este ejercicio crítico, el PRM se identificaba con los católicos. Pero el gobierno, a través del presidente de la República, fue mucho más inteligente y dijeron que acogen las críticas de los religiosos, pero las acogen con el sentido de buscar las alternativas para resolverlo. Esa es una reacción positiva. Nosotros quisiéramos que en la práctica se demuestre que el gobierno va a asumir las críticas que le han tomado, que le han generado los religiosos y decidan trabajar para resolver los problemas del desempleo, de la pobreza, del hambre, de la insalubridad, de la inseguridad, esa criminalidad que hay en el país. Todo eso nosotros quisiéramos que se le enfoque con responsabilidad. Y esa inflación, porque la comida está, pero muy cara, muy cara. En el día de hoy, el país despertó con una noticia trágica, lamentable, la muerte de uno de los hijos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien fue acribillado en Houston, Texas, Estados Unidos, anoche. En la madrugada de hoy prácticamente fue que murió. La policía de Houston está investigando el caso, ofreció $5,000 de recompensa para toda información que se le pueda suministrar sobre el paradero de los autores. Son 3 los que actuaron en la acción criminal, hispano, dice la policía. Ya en el 2019 y un poco más atrás, Luis Alfredo Pacheco Rojas había sido víctima de ataques. La familia había dicho que en Santo Domingo el intento fue de atraco.
Ahora la policía está investigando en Houston para ver de qué se trata. Luis Alfredo Pacheco Rojas se desempeñaba como DJ y como cantante urbano. En compañía de él andaba un urbano estadounidense que salió ileso de la agresión. Hay que esperar lo que diga la investigación, los resultados de esa investigación, para uno fijar una posición, diríamos nosotros, definitiva. De todas maneras, lamentamos este suceso porque lo humano está por encima de todo. Nos identificamos y nos solidarizamos con Alfredo Pacheco y su familia ante la pérdida de un ser querido, Luis Alfredo Pacheco Rojas tenía 34 años de edad, residía en Estados Unidos hace varios años y repetimos, se desempeñaba como DJ y era cantante urbano. Solo esperamos que el proceso investigativo determine la veracidad, la verdad de lo que hay detrás de esa acción. Señores, cuando se acribilla a una persona es porque se actúa en base a una planificación con saña y ahí hubo de todo eso. La campaña electoral en Estados Unidos, fíjense que Estados Unidos para nosotros es importantísimo, tanto para las elecciones de allá como para las elecciones de aquí, porque los dominicanos tienen un papel importante en las elecciones de Estados Unidos. Pero en Nueva York, el grueso de dominicanos con derecho al voto en Nueva York supera muchas provincias de República Dominicana. Pero ¿qué ocurrió en el estado de la Florida? Que el presidente Joe Biden nombró como asesor de su campaña a la reelección en el estado de la Florida al dominicano Philip Jerez, dominicano del Partido Demócrata, un consagrado militante de esa organización política que está en el poder en Estados Unidos. Entonces, un dominicano en la asesoría de la campaña de la reelección del presidente de Estados Unidos. Eso evidencia que la penetración de la población dominicana en Estados Unidos está llegando bien lejos, bien lejos. Los partidos y los candidatos. ¿Qué está pasando con los partidos y los candidatos de la oposición y del gobierno? Que han estado un poco apagados. Sin embargo, están intensificando la campaña en las últimas horas. Están, sobre todo en Santo Domingo, porque todavía en Santiago no se siente mucho. En el este y en el sur, de acuerdo a los reportes, también ha habido muchos movimientos de los partidos y de los candidatos, pero falta mucho más. Están intensificando la campaña porque solo faltan 46 días para las elecciones. Y si usted no se mueve y si usted no logra inspirar confianza en los electores, usted no tendría resultados favorables en las urnas. Por eso la campaña debe dinamizarse porque está bastante débil a nivel de Santiago y de todo el país. Políticas para el exterior. Miguel Vargas Maldonado, quien es el vocero de la Alianza Rescate RD y candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, habló en Estados Unidos, donde hace un recorrido buscando dólares y haciendo campaña, que se requieren de políticas públicas eficaces para favorecer a los dominicanos que residen en el exterior. Él fue canciller, él fue ministro de Relaciones Exteriores y conoce muchas interioridades de los dominicanos en el exterior. Cuando él estuvo como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Danilo Medina, no pensó en esa política que él está sugiriendo ahora, que es muy bueno plantearla en la oposición. Pero cuando usted estaba en el gobierno no la tomó. Y ahora sí quiere que la apliquen. Entonces, ¿por qué usted no la aplicó? Si usted piensa que hay que mejorar la situación de los dominicanos en el exterior, hay que predicar con el ejemplo. A veces se pierde autoridad, porque cuando usted tuvo la oportunidad, no lo hizo. De manera que para nosotros es importante. Nosotros sí creemos que debe haber políticas claras en favor de los dominicanos en el exterior. Señores, los dominicanos en el exterior enviaron a República Dominicana 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, eso es mucho dinero. Las remesas, aparte de las cajas, de los tanques
y de electrodomésticos. Esos dominicanos hay que tratarlo bien, hay que cuidarlo, porque juegan un papel importante en la República Dominicana. También la situación de educación en el país está siendo objeto de la campaña. ¿Qué plantea Zoraima Cuello? Ella es la candidata a la vicepresidencia de la República del PLD, que va a implementar proyectos que garanticen la utilización de tecnología de puntas para transformar la educación nacional. Y nosotros nos identificamos con esa propuesta de Zoraima Cuello, porque la educación necesita transformarse, impregnarle calidad a la educación nacional, para que esa educación forme a los recursos humanos para que trabajen en la evolución de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, como noticia política electoral, desde los Estados Unidos, la dirección del Partido Revolucionario Moderno informa que la mayoría de los ciudadanos registrados en el padrón de la Junta Central Electoral que residen en los Estados Unidos y que tienen derecho al voto para las presidenciales, la mayoría, dice la dirección del Partido Revolucionario Moderno, favorecen la reelección de Luis Abinader Corona. Eso se va a determinar en las elecciones, en las urnas. Se sabrá entonces el 19 de mayo si real y efectivamente esa es la realidad de los electores en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Estas son las noticias políticas electorales. Vamos al corte de publicidad y ya regresamos en breve. Y al final del camino me detengo y veo que cada quien es arquitecto de su propio destino. Eso lo proclamó Amado Nervo, escritor mexicano, quien en el ocaso de su vida subió a una colina y dijo esa frase:
y al final del destino me detengo y veo que cada quien es arquitecto de su propio destino. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos, saludos cordiales, bendiciones por su salud y todos los parabienes. La sentencia de Amado Nervo, los partidos políticos y los candidatos deben asumirla. Cada organización política, cada candidato es el arquitecto de su propio destino electoral. Y deben trabajar con inteligencia, con sabiduría y consagración, con propuestas que atraigan a la gente, pero que sean sinceras, que se aparten de la demagogia. Eso es lo que queremos, que construyan un destino para llegar al poder, pero al mismo tiempo contribuir con la construcción de un destino mejor para la República Dominicana, para la mayoría de los dominicanos. El 19 de mayo serán las elecciones presidenciales y congresuales. Ese es un compromiso de llegar al poder para construir ese destino basado en justicia social, igualdad, equidad e igualdad social. Esa debe ser la aspiración y debe ser la decisión de los que están luchando por el poder, porque eso es lo que la gente necesita. Justicia social, equidad e igualdad, que construyan ese destino sobre esa base. Por otra parte, la Junta Central Electoral y los partidos políticos tienen ahora en abril varios plazos clave de cara al montaje de las elecciones del 19 de mayo. Los partidos políticos, todos, hasta los pequeños, tienen hasta el viernes para resolver el problema de las candidaturas por circunscripciones y ajustarla al 40% mujeres, 60% hombres, o 60% mujeres, 40% hombres. Ya la Junta Central Electoral le devolvió las inscripciones a los partidos políticos. Partido Revolucionario Moderno, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y los demás partidos tienen inconvenientes porque la Junta no le aceptó las inscripciones de las candidaturas porque están violando la ley que establece la cuota 60-40. Así que si no lo resuelven de aquí al viernes van a tener dificultades. Lo van a resolver, pero van a sacrificar algunas candidaturas que ya inclusive estaban promoviéndose. Pero los partidos no analizaron la ley, inscribieron esa candidatura al margen de la cuota que establece la ley. Ahí está el problema ahora. Tienen que resolverlo en esta semana, es obligatorio, si no se quedarán sin candidatura en algunas circunscripciones. Eso es lo que plantea la Junta Central Electoral. Por otra parte, Julio César Valentín ha estado por los Estados Unidos promoviendo la justicia social y destaca la fortaleza de ese partido, el más reciente formado en el país. Jugó un papel protagónico, dice Julio César, en las municipales y se prepara para tener resultados favorables en las elecciones del 19 de mayo, tanto a nivel presidencial como congresual. Justicia Social está aliada al partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. O sea que es un aliado del gobierno, estará apoyando la reelección de Luis Abinader, por tanto le va a ir bien. De eso no hay duda porque va a conseguir votos en base a la figura de Luis Abinader. Finalmente, el Écido Padua, quien es el presidente vitalicio del Partido Humanista, dice que no hay posibilidades mínimas de que la oposición llegue al poder y que Rescate RD debe pensar en el 28 o más allá, porque el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader van a aplastar en las elecciones del 19 de mayo.
Pero eso es un deseo de Padua. Lo que tienen que trabajar la política, con honestidad, con responsabilidad. Y no solo hablar de la reelección, sino hablar de lo que hay que hacer desde el poder para resolver los problemas que afectan a la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. Necesitamos que los políticos sean realistas, sean sensibles y piensen en la gente, no solo en el poder, de estar en el poder para beneficiarse de manera... Y le he sido Padua, con poco voto que sacó ese partido, le está yendo muy bien. Por eso defiende no solo la reelección de Luis Abinader, sino su reelección en la posición que está en el Estado. Mantenga la sintonía con nosotros. Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. En 46 días, los dominicanos y las dominicanas con derecho al voto acudirán a las urnas a elegir al presidente y la vicepresidencia de la República, 32 senadores, 178 diputados por demarcaciones, 5 diputados nacionales, 7 diputados de ultramar, los diputados del exterior y 20 diputados al Parlacén, Parlamento Centroamericano. Ese es el compromiso que tenemos el 19 de mayo, en 46 días, y preparémonos para acudir a las urnas a votar por conciencia, por aquellos hombres, por aquellas mujeres que hayan demostrado voluntad política de trabajar en favor de la República Dominicana. Un comentario que creemos oportuno en este momento es el compromiso que tiene la Junta Central Electoral, los partidos políticos y la sociedad civil. ¿En qué sentido necesitamos que los miembros de la Junta Central Electoral garanticen el montaje de unas elecciones transparentes, confiables y democráticas? Y que luego
cuando se comience el conteo y concluya, que se respete la voluntad popular. Que se respete la voluntad popular. Los partidos políticos, de su lado, deben cooperar con la Junta Central Electoral para que ese proceso sea diáfano, sea democrático y sea lo más organizado posible. Y la sociedad civil también hacer los aportes que se requieren para que ese proceso electoral del 19 de mayo sea una fiesta de la democracia dominicana. Y los ciudadanos ejercer la ciudadanía con responsabilidad para votar por los mejores candidatos, pero para exigirle a las autoridades de la Junta, a los partidos, a los candidatos, que respeten la Constitución de la República, respeten las leyes. Pero, ¿cuál es el desafío que tenemos todos de garantizar que esas elecciones garanticen la escogencia vía democrática de los mejores funcionarios para que en el poder se sustente en una democracia participativa, sobre todo participativa, porque la representación está asegurada a través de los senadores, a través de los diputados y a través de los representantes del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo debe funcionar la democracia? El ejercicio de una democracia real debe ser sustentada o sustentado en el poder para la mayoría. O sea, la democracia es el régimen político para la mayoría. ¿Qué significa eso? Que desde el poder se deben aunar esfuerzos y aplicar políticas públicas efectivas, eficaces y eficientes para que respondan a las necesidades de la población. Si no se actúa en esa dirección, no somos un país democrático. Y el ejercicio del poder en República Dominicana, hasta hoy día, en la mayoría de los gobiernos, no ha sido un régimen para la mayoría. Una minoría es la que disfruta de todos los privilegios y una gran mayoría sufre los efectos de una crisis socioeconómica basada en las injusticias sociales, la desigualdad, porque en el régimen político nuestro se aplica la ley del embudo, lo ancho para unos pocos y lo estrecho para la mayoría. O sea, que la mayoría vive en estrechez y la mayoría vive en abundancia, tienen todas las riquezas, todas las fortunas, todos los privilegios, y la inmensa mayoría subsiste por obra y gracia de Dios, para usar un lenguaje cristiano. Aquí hay gente que vive por obra y gracia de Dios, o por la suerte de la naturaleza, o por el instinto de sobrevivir, que se van a zafacones a buscar desperdicios para no morir de hambre. Son muchos los que están en esa situación, porque aquí hay muchos indigentes. Entonces la democracia dominicana necesita de una revolución, de una transformación, que esa democracia debe basarse en la ejecución de políticas públicas que den respuestas a las necesidades esenciales de la gente. ¿Cuáles son las necesidades básicas? La alimentación, la educación, la salud, el bienestar social, que se facilite la forma de construir un techo para guarecerse, que la juventud pueda prepararse, que tenga facilidades para el estudio, que los que tienen talentos artísticos encuentren espacio para poner en práctica su destreza, que los jóvenes con actitudes deportivas tengan también espacio para practicar los deportes. O sea, una democracia debe darle respuesta a esas necesidades, pero hay necesidades que son intrínsecas, que son leyes naturales.
La alimentación, por naturaleza tenemos que alimentarnos. Entonces, en un país donde la inflación castiga los ingresos de la mayoría, no se está nutriendo la población como debe. La caloría que necesita el organismo humano para vivir con dignidad, la mayoría de dominicanos no están adquiriendo esa caloría. ¿Cuántos dominicanos pueden comer pescado una vez a la semana? Son muy pocos, eso está caro. Y todos los alimentos de caridad están reservados para los que tienen poder de compra, capacidad de compra, el poder adquisitivo, como se llama en economía. Y ese poder adquisitivo de la mayoría ha disminuido de manera sustancial. Tenemos una inflación que está por encima del 18% de los ingresos. El quintil de la canasta familiar más pobre, de acuerdo al Banco Central, está en 44,000 pesos. Y el salario mínimo de las grandes empresas es de 23,000 pesos. Y hay salarios de clase media entre 25,000 y 50,000 pesos. Pero estamos hablando que son 44,000 el quintil de la canasta familiar de los más pobres. Entonces hay un déficit de ¿cuánto? De casi un 50% de los ingresos. O sea, la población está recibiendo menos del 50% de lo que necesita para comprar lo que dice el Banco Central. Y como no tiene esa capacidad de compra, pasa hambre. Pasa hambre. Entonces los políticos, la sociedad civil, los empresarios, que son los que soportan el sistema capitalista, deben sentarse a analizar esa problemática socioeconómica. Deben disminuir las ganancias de los multimillonarios. Deben disminuir esas ganancias para entonces distribuirla de manera equilibrada, equitativa, para que cada dominicano y cada dominicana reciba unas cuotas de las riquezas y los bienes que se producen en este país. Hablamos de democracia, pero falta mucho para que en la República Dominicana logremos una democracia plena. Señores, en República Dominicana, el 52% de todas las riquezas la controlan 2 o 3 familias. O sea, el Producto Interno Bruto nuestro, lo que conforma el Producto Interno Bruto, las riquezas, está en poder de 2 o 3 familias. El restante 48% es para casi 11 millones de habitantes. Fíjense qué diferencia abismal. El 48% para la inmensa mayoría y el 52% menos de 100 familias. Menos de 100 familias. Y eso es grave. Eso no es democracia. Es un régimen basado en la explotación de esa minoría contra la inmensa mayoría. Entonces hay que hacer un ejercicio crítico, autocrítico inclusive para los que tienen el poder, para que tomen conciencia de la necesidad de mejorar esta democracia, para que entonces podamos hablar de que República Dominicana es una democracia real, una democracia plena, que es lo que necesitan los pueblos. Desde la antigua Grecia, y los filósofos de la antigua Grecia como Sócrates, Platón, Aristóteles planteaban que la democracia es el régimen para la mayoría. Pero estamos distantes de esos principios filosóficos, de lo que es la democracia definida en el campo de la filosofía. La democracia debe ser por y para el pueblo, por eso nosotros estamos preocupados, porque la democracia en República Dominicana no está en consonancia con esos conceptos filosóficos y por eso en República Dominicana hay tantos problemas sociales y económicos. Queríamos hacer este comentario para ver si nos sentamos todos, analizamos el comportamiento de todos y observamos e identificamos las debilidades de este sistema político para superar esas debilidades y entonces construir una democracia real en la República Dominicana. Vamos entonces con la entrevista de Café 55. Estuvo Jariski Izquierdo, quien es regidor de Fuerza del Pueblo
candidato a diputado por la circunscripción 1. Entonces él estuvo en el Café 55. Nosotros, como cada día en elecciones 2024, compartimos fragmentos de la entrevista de Café 55. Vámonos, señor director, con Café 55. Yo que también apoyé a diputados, apoyé para que diputados ganaran, ¿verdad? Pues soy un dirigente político. Uno se lleva también la desilusión y tú dices, pero ¿qué ha hecho el diputado que yo apoyé? Pues mi provincia. ¿Qué ha propuesto el diputado que yo apoyé? Pues mi provincia. ¿Y dónde está el diputado que yo apoyé? Que se fue y nunca volvió. Entonces yo como diputado lo que aspiro es primero a fiscalizar. A fiscalizar. Yo sé que hay que hacer nuevas leyes, nuevos proyectos, pero eso va a ser en torno al trabajo de fiscalización que tú comienzas a desarrollar. Para mí lo primordial, yo que soy hijo de maestro, mi papá, mi mamá son maestros, tengo que preguntar primero, ¿dónde el gobierno está invirtiendo más de 250 mil millones de pesos en educación? Y nosotros en el ranking educativo de PISA, estamos en el último lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los recursos que se están destinando para educación? Eso es uno A de un legislador, fiscalizar qué está pasando con nuestra educación. Pero yo te digo, más allá, ¿qué está haciendo el Estado con 9.000 millones de pesos que destina para la publicidad del Estado? Y aquí no tenemos, en los medios nuestros, no tenemos una publicidad de orientación, de prevención contra el dengue, contra los accidentes de tránsito, que mueren más de 4.000 personas al año en accidentes de tránsito. Somos el número 1, creo, en los países latinos y hasta mundiales, a nivel mundial, de accidentes de tránsito. ¿Y en qué nos orienta el Estado con tanta inversión que hace para la publicidad? En nada. Entonces, esos son los temas, esas son las cosas que un diputado tiene que primero abrazar. Abrazar es ir al Congreso, ver qué está pasando en nuestro país, lo que no está funcionando, por qué no funciona, qué se está haciendo con el dinero que está destinado para una cosa o para otra, por qué Santiago, que es mi provincia, mayormente mi circunscripción, qué está haciendo con la carretera del Ámbar, que se ha dado 7 picazos y todavía no se ha construido, qué está pasando con obras que y hoyos que tiene nuestra ciudad, que todavía no se han terminado, ¿por qué no se han terminado? Y como fiscalizador, como un ente de fiscalizar lo que el gobierno invierte en nuestra provincia, nosotros estamos dispuestos a hacer un trabajo mancomunado con los otros legisladores también que ganen en ese momento que nosotros ganaremos, que es el 19 de mayo, y decirte también que nosotros estaremos prestos y vigilantes a que las obras que son destinadas en el presupuesto nacional, en la cual yo levantaré la mano para que se apruebe, ¿verdad?, el presupuesto, las obras que son para Santiago, que son para mi Santiago, también evaluar, y que las obras que sean para nuestro Santiago sean las obras realmente necesarias por las comunidades, necesarias por nuestra provincia, y que realmente vayan a dar un avance, que vayan realmente a relanzar nuestra provincia en torno a una mejoría. A propósito de eso que acabas de decir, en este periplo que tú decías más temprano, que has hecho por la circunscripción, más allá del municipio de Santiago, te has ido a Navarrete, Villa González, los distritos municipales, ¿cuáles obras está demandando esa circunscripción que tú vas a representar? Sí, mira, yo recuerdo cuando muchacho, cuando yo era jovencito, en la provincia de Santiago, mayormente, te voy a hablar de mi provincia, se hacía mucho lo que son las actividades de clubes, los intercambios entre clubes. El club de olla de Caimito Club Social se reunía con el Club Orión, torneo de dominó, torneo de voleibol, torneo de básquetbol, torneo de softball. Eso era un intercambio entre las comunidades. Los jóvenes que se quedaban en las esquinas después que salían de las escuelas o de los colegios, en vez de hacer esquinas, entonces lo que hacían era que hacían actividades productivas. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos dejarnos ganar de Olla de Caimito, nosotros no podíamos dejarnos ganar de los cerritos de Villa Progreso. O sea, había un intercambio social y eso sacaba a los jóvenes nuestros de las calles. Ahora no hay una motivación, ahora no hay nada, nadie motiva. Tú ves las canchas vacías, tú ves los clubes donde estaban las raquetas de ping-pong vacías, nadie la usa, ya eso no se ve. En el parque don Eduardo Lon Jiménez, que es un parque que nosotros visitamos mucho,
tú veías mucho el juego de ping-pong en las mesas de Pero ese ping-pong es un allá. fallo de ustedes, los que conforman las alcaldías, porque eran los ayuntamientos los que Correctamente. alimentaban esos clubes. Correctamente, eso es un fallo que debemos mejorar, eso es un fallo que nosotros debemos trabajar. Ahora, como concejal, nosotros teníamos muchas limitantes, o sea, tú trabajabas hasta un punto, y a partir de ahí, si la administración entendía que no debía ser, pues no era. Ahora, nosotros como congresistas, nosotros como diputados, haremos un trabajo más amplio, haremos un trabajo más abierto desde Santo Domingo para que realmente cosas que entendemos que pueden funcionar como esa, que van a ayudar mucho a sacar muchos delincuentes de la calle, que van a hacer que muchos deportistas nuestros que están tapados, que no están haciendo deporte, entonces comiencen a relanzarse en el deporte, comiencen a relucir y a salir para posiciones deportistas, y sé que será un buen resultado para nuestra ciudad de Santiago. Hay un candidato a la alcaldía, perdón, a lo senatorial, que es casi imposible uno separarlo de los diputados. Las elecciones ahora en cada nivel son separadas, hay un voto directo para cada candidato preferencial, pero como que a uno se le complica entender que el éxito del candidato senatorial de un partido o el fracaso no afecte también a los senadores. ¿Tú crees que es así? Que si le va bien al candidato senatorial o si fracasa, eso va a repercutir directamente en ese grupo de diputados, o que este voto preferencial no tendrá una implicación en un nivel y otro. Mira, el voto es preferencial. El que va a votar por mí va a votar por mí. Ahora, como dirigente político, te puedo decir que el voto nuestro y el voto que nosotros estamos organizando y que nosotros estamos pregonando es el voto del presidente Leonel Fernández, el voto del candidato senatorial nuestro, que es Demóstenes Martínez, y el voto nuestro. Van a haber muchas personas que van a votar por ti, que son de otros partidos políticos, y dicen, pero es mi amigo, yo lo conozco, o es un joven con condiciones, una persona digna de yo apoyar, y van a votar por ti, y van a votar por otro candidato senatorial, o van a votar por otro candidato presidencial. Ahora, el que Jariski está pregonando, el voto que Jariski está buscando, es el voto para Leonel Fernández, para Demóstenes Martínez y para Jariski Izquierdo. Pero tú entiendes entonces, por lo que dices, que para el resultado de los diputados no afecta de manera directa lo que pase con lo presidencial y lo senatorial. No, es posible que no, porque el voto es directo. El voto del diputado, como es el voto del partido, tú vas a buscar también el voto de afuera, el voto de la sociedad, y la sociedad va a evaluar, y te va a evaluar a ti. No va a evaluar todavía a los tres, pero te va a evaluar a ti. Ahora, el voto que Jariski está motivando es el voto en la casilla de la Fuerza del Pueblo, que es la casilla 3. Ya estamos. Y en la boleta D, el número 4 de los diputados.
Faltan 46 días para las elecciones congresuales y presidenciales. Exactamente el 19 de mayo. La cita para 8.145.548 dominicanos con derecho al voto, que irán a las urnas a elegir al presidente, vicepresidente o vicepresidenta, 32 senadores, 178 diputados por demarcaciones, 5 diputados nacionales, 7 diputados del ultramar y 20 diputados al Parlacén. Esos dominicanos que están registrados en el padrón electoral deben votar por conciencia y escoger a los mejores candidatos por una mejor República Dominicana. Que no vendan el voto, que su convicción, que desde su interior fluya esa conciencia a la hora de depositar un voto a favor o en contra de un candidato X. Esa es la ciudadanía responsable a la que nosotros siempre aspiramos, a esa ciudadanía comprometida con los mejores intereses de la República Dominicana. A continuación, vamos a compartir con ustedes el comentario de ambientalista, periodista, politólogo, un maestro de la comunicación y de la vida misma en el ejercicio, tratando de que haya conciencia en la ciudadanía para rescatar, conservar y preservar las riquezas y la belleza naturales. Eso es una noble misión que ha asumido nuestro compañero de programa, Nelson Reyes Estrella. Adelante. Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por esa bonita ponderación. La verdad que sí. Y tal como dice, sí, la parte ambiental es una parte muy importante. Pero bien, aquí estamos en política, estamos en elecciones. Y precisamente nosotros queremos hablar en el día de hoy, o vamos a hablar, de lo que son los debates electorales. Y los debates electorales podríamos decir que es una herramienta de la política moderna. La incursión de los medios de comunicación en la actividad política, pues trae, yo diría, la herramienta más importante. Y podríamos decir que los debates electorales representan las dialécticas de los procesos electorales, porque es a través de esta herramienta que los políticos pueden enfrentar las ideas ideológicas, propuestas económicas, políticas, electorales. Y por eso entonces podríamos decir que realmente es la dialéctica. Si pensamos en la antigüedad, pues lo mismo diálogo que hacía Sócrates en la calle. Ya en los tiempos modernos, pues la presentación de lo político pues se hace gracias a esta herramienta que le llaman debates electorales. En el caso de América Latina, pues desde los años 80 se vienen utilizando los debates electorales. En el caso de Chile, Argentina, son los países que más han avanzado. Y de las sociedades del primer mundo, pues Estados Unidos y España son los países en los cuales uno ha podido observar mayor desarrollo, mayor madurez de los debates electorales. Nuestro país, República Dominicana, pues llega tarde casi siempre a la mayoría de las cosas. Eso me permite pensar lo que decía Juan Bosch sobre capitalismo tardío. Y precisamente eso parece que es algo cultural en nuestro país. Llegamos tarde. Y precisamente en los debates electorales, la clase política dominicana, pues históricamente se había resistido a los debates. En los últimos procesos electorales se han hecho un esfuerzo bastante importante desde las universidades, desde los gremios empresariales, desde los medios de comunicación, y eso se está sintiendo ya un proceso de cierta madurez que se ve precisamente en el actual proceso electoral. En principio nosotros decíamos que no eran debates electorales como tal, era más bien presentación de candidaturas, pero los últimos que se han realizado realmente podría darse la categoría de debates electorales, principalmente donde se presentaron los candidatos a senadores, unos candidatos a diputados de Distrito Nacional
y el candidato a senador por los candidatos a senadores por la provincia de Santiago. Y yo creo que ese debe ser el camino de la política, porque esta es una oportunidad que tienen los ciudadanos para conocer la propuesta, para conocer cuáles son esas propuestas que tienen los futuros funcionarios del Estado para mejorar la calidad de vida, que siempre será el objetivo de la actividad política. En ese sentido hay que decir que el último debate se realizó en el día de ayer, que fue entre Daniel Rivera, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno, Demóstenes Martínez, el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, y Anthony Mota, que es el candidato a senador de GENS, esa generación de servidores. Y el gran ausente, que todavía no se le ha comunicado a la población por qué razón no asistió, Marino Collante. Y eso permite a la población comenzar a especular de que una persona que está enferma. Entonces uno se pregunta, si está enfermo, ¿por qué razón mantener a una persona que tiene 30, 40 o 50 años gravitando en el escenario político? Eso es muy lamentable, porque eso debilita alguna propuesta política, principalmente la propuesta de la oposición, que debemos decir que tanto el candidato oficialista como el candidato Demóstenes Martínez, pues mostraron gran conocimiento de las necesidades de Santiago, principalmente Demóstenes Martínez en cuanto a las necesidades, porque ese, claro está, debe ser el discurso siempre de la oposición, y en el caso de Daniel Rivera, pues como tal, la defensa a la ejecutoria del gobierno central en la provincia de Santiago. Otros de los debates que nosotros hemos criticado es el que ha llamado la ANGE, es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y la semana pasada nosotros criticábamos que no se incluyeran los candidatos de los partidos minoritarios, porque la política debe ser equidad, debe ser igualdad, y eso entonces sería justicia. Y no es posible que un gremio empresarial realice un debate y elija, yo quiero en estos debates a fulano, fulano y a fulano. Entonces, como ellos lo hicieron de esa manera, pues eso ha hecho que otros grupos de comunicación, como Somos Pueblo y algunos comunicadores como el doctor Ricardo Nieves, pues estén organizando un debate electoral con los candidatos de esos partidos emergentes. Pero creo que eso no tiene sentido. Y creo que una modificación a la ley electoral, y eso lo establecía Demóstenes Martínez en su presentación de ayer, debe haber la organización de los debates electorales de manera institucional, donde así como se hace un organigrama para las elecciones, pues que se organice un organigrama para los debates electorales, donde participen las diversas instituciones, universidades, gremios empresariales, los medios de comunicación, porque es importante saber que el derecho a información, y en este caso el derecho a conocer las intenciones de los candidatos, es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 49 de nuestra Constitución. Y yo creo que cuando alcancemos ese nivel, pues nosotros tendremos una democracia madura. Sin embargo, la política dominicana, sobre todo la política electoral, nos permite inferir que nosotros lo que vivimos es un régimen de oclocracia, porque realmente la población aún no percibe estos debates electorales porque no ha habido ese interés en educar a la población. Y para hablar de democracia, precisamente lo primero que debe haber es educación de la ciudadanía. Otra parte, otro elemento que queremos destacar de estos debates electorales es el recurso judicial que se ha sometido ante el Tribunal Superior Electoral, donde se busca impedir que se realice el debate electoral que organiza la ANGE.
y específicamente impedir que el expresidente Leonel Fernández pues participe en el debate, o por lo menos eso es lo que han vendido los medios, y es el recurso que ha sometido el secretario general de Fenatrado. Entonces es lamentable que se quiera utilizar para impedir que una persona participe en un debate, porque ese recurso judicial no debería ser para eso, sino para que se incluyan los candidatos que se están excluyendo. Y ahí sí estaríamos hablando de democracia, estaríamos hablando de los valores que deben existir en la democracia, que es la equidad, la igualdad, la libertad y la justicia que se logra con todo esto. Pero lo importante es que en nuestro país se haya iniciado con los debates electorales. Yo creo que con el tiempo y en nuevas legislaciones tenemos la oportunidad de madurar, porque como dije al inicio, esta es la herramienta política de la política electoral más importante. Y a medida que los ciudadanos sean conscientes del rol que deben jugar los políticos, cuya propuesta deben presentarse en esos debates electorales, pues será una ciudadanía mayor comprometida. Y estaríamos pasando sobre todo de una democracia representativa a una democracia participativa, que debe ser el fin final. Este ha sido el comentario por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
pero la materia que ya tiene muchos grupos. Bueno, entramos en el conversatorio, en el conversatorio de elecciones 2024. Nosotros tenemos la grata compañía hoy de Glenn Davis Felipe Castro. Él es el secretario de Asuntos de Comunicaciones del partido más reciente, Nelson Reyes, Justicia Social. Justicia Social, número 34, Que le fue en la muy boleta bien, electoral. le fue muy bien en la municipal. Pero hay un 35 también, un movimiento social. Sí. Sí. Entonces, Justicia Social, que ahora recién llegan también de un recorrido donde se consiguen muchos dólares en los Estados Unidos. Porque a Estados Unidos no solo se va a promover, se va a buscar dólares, los verdes, entonces hubo una delegación masiva, vi una delegación muy representativa, pero consiguieron para pagar todo su pasaje y sobró. Sí. Ahí estaba la Dirección Nacional completa, parece. No, estaba el buró político. Sí, sí. El buró político. Entonces, placer inmenso de recibirlo por aquí, Glenn Davis, Felipe Castro. Buenas noches primero a mi queridísimo don Ignacio, como le digo, que compartimos aparte de la diferencia de edad que no es tan alta, ¿verdad, don Ignacio? No es tan alta. Compartimos aulas en la Universidad de UTES y le tengo mucho aprecio, igual que a Nelson. Gracias por, no sabía que estaba como panelista, Nelson, me da mucho gusto que esté aquí y que esté compartiendo con este espacio con don Ignacio, que es una gran figura de la comunicación y del periodismo, no solo de Santiago, sino también del país. Bueno, gracias por eso. Un saludo y buenas noches a todos los televidentes de este gran programa. Vamos a comenzar con el proceso de justicia social, después de las elecciones municipales, de prepararse para las elecciones del 19 de mayo, pero en materia organizativa, ¿cuáles son los pasos que está dando justicia social? Mira, es bueno que la gente sepa, gracias por la pregunta. Justicia Social desde hace ya unos meses, no solamente para el proceso electoral que pasó en febrero con las elecciones municipales, ya se viene preparando orgánicamente, viene haciendo lo que hemos denominado la conformación de los núcleos de trabajo, los núcleos de apoyo, empezando por núcleos afectivos, que es por donde se puede iniciar quizás más el crecimiento de cualquier tipo de organización, ya sea movimiento, partido político, en el caso de nosotros, o de cualquier tipo de organización, ya sea hasta una ONG. Prácticamente ya se está conformando con núcleos afectivos, y llámese familiares, amigos, relacionados más cercanos. Entonces hemos ido desarrollando esa tarea en cada demarcación del país, en los 158 municipios, y hemos ido dejando, o más bien sembrando esa semilla en cada uno de esos municipios y localidades del país, para que la gente conozca a través de nuestros compañeros y militantes a lo que vino realmente el Partido Justicia Social. Mira, hay una preocupación, y tanto Nelson como nosotros la hemos expresado en otras ocasiones, y es la falta de educación política. Los partidos han abandonado lo que representa el programa de formación de los militantes. Para lograr un cuadro hay que educarlo bien. Así es. No es fácil. Así es. Ustedes vienen de una organización que comenzó con los círculos de estudio, Sí. abandonó ya ese proceso. Entonces, la organización política tiene que complementarse con una buena educación, como lo que es, como ciencia. ¿Qué propósito tienen ustedes en materia educativa? Porque ya eso en materia de, incluso ideológicamente se ha perdido, no hay ideología. Entonces, ¿qué educación y qué ideología asume Justicia Social? Mira, nosotros somos un partido progresista, nos autodenominamos también ambientalistas, feministas, y no lo hacemos solamente, o sea, por ponerlo en un papel, por plasmarlo en un papel, sino que tenemos la clara intención
de demostrarlo con los hechos. Y el tiempo todavía, o sea, somos una organización naciente, nos hemos denominado los Benjamin de la política en la República Dominicana, y el tiempo es el que nos permitirá a nosotros demostrar en el tiempo que los postulados que estamos abrazando en el día de hoy en nuestra organización, en los pasos de construcción del partido, es lo que vamos a mostrarle como resultado al país en un futuro no muy lejano. Entonces, usted se refería al tema de la formación, y nosotros somos también abanderados de que exista cada vez más en la actividad política la formación de los dirigentes, de los militantes, de quienes deciden participar en esta actividad tan bonita como es la política. Nosotros tenemos un compañero, miembro de la Dirección Nacional, el compañero Iván Peña, que es de la provincia Peravia, Baní, fue gobernador de esa provincia, y es un hombre que viene de la escuela del profesor Juan Bosch, fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, está hoy con nosotros en Justicia Social y será el responsable de dirigir esa Secretaría de Educación, esa Educación Política, de Formación política del Partido Justicia Social. Así que de manera nosotros creemos en eso y lo vamos a implementar y vamos a hacer cumplir a cada miembro de Justicia Social los postulados que nosotros estamos enarbolando en el día de hoy a la República Dominicana. Bueno, en el día de hoy yo estuve mirando una posición que me parece rara en los partidos políticos, que fue un documento sobre el crimen que comete Israel en Palestina. Y creo que sí, ese es el camino que deben tomar los partidos políticos. La formación y la justicia, como plantea el mismo partido, el nombre del partido. La justicia social. En ese caso, bueno, se podría decir, estando ya en una pregunta, que en las elecciones municipales ustedes tuvieron una gran participación. Tienen, creo que una 43 candidaturas, o no, funcionarios electos. Funcionarios electos. Entonces, Más de 40. ¿cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones congresionales en este caso? Mira, lo primero es que más de 40 funcionarios electos para nosotros es un logro. Nosotros teníamos algunos alcaldes ya, algunos de ellos fueron, la gran mayoría fueron reelectos. Lamentablemente 2 de ellos no repitieron, pero obtuvimos 2 más, o sea, nosotros sobrepasamos lo que teníamos realmente. 2 no repitieron, pero ganamos posiciones que no teníamos, como es el caso del municipio de Asua, con el compañero Rafael Hidalgo, en el municipio del Licey al Medio, acá en la provincia de Santiago, con el compañero Domingo Almonte, que tampoco eran plazas que no la teníamos. En el caso de Boyá y de Majagual, en la provincia de Monteplata. Entonces, son demarcaciones que no teníamos, que adquirimos en el proceso de febrero y que destacan realmente que nosotros hicimos un trabajo o una labor efectiva electoralmente hablando. Y cuando digo efectiva es porque mucha gente se preguntaba ¿y cuántos votos ustedes pretenden sacar o obtener en las elecciones? Y nosotros lo que decíamos era que cualquier cantidad que sobrepasara el 0 ya era ganancia, porque nosotros no teníamos nada. Entonces, obtener aproximadamente más de 45,000 votos en el proceso municipal y convertirnos a nosotros con 12 alcaldes, 10 vicealcaldías y 30 regidurías, entonces en la tercera fuerza política del país, municipalmente hablando. Entonces, la tercera fuerza política en términos de funcionarios electos. Bueno, por ahí hay que medir realmente a las organizaciones en el término municipal, porque en el término municipal tú vas a competir por alcaldías, por distritos y por regidurías y vocalías.
Entonces, no te pueden medir por votos porque ni siquiera la cantidad de los votos que se obtienen en febrero te suman para tú convertirte o poder medirte como partido minoritario o mayoritario en el proceso. O sea, los votos que te valen hoy para medirte o catalogarte o para medirte en qué categoría o en qué nivel como partido tú estás, son los votos de mayo. Entonces, ahí vamos nosotros ahora, a mayo. Nos estamos preparando para que con esa misma efectividad que tuvimos en el mes de febrero, entonces preparando nuestra dirigencia, preparando nuestra militancia, recibiendo a nuevos compañeros que han venido ahora en masa, porque han visto que lo que está pregonando Justicia Social es lo que realmente le está generando esperanza y niveles de esperanza hacia futuro, un futuro cercano o a mediano o ya a largo plazo en la política de la República Dominicana. Nuestro objetivo es convertirnos en partido mayoritario. ¿Lo lograremos? Tenemos el reto el 19 de mayo. En ese sentido, ¿cuántas candidaturas congresionales llevan ustedes? No, nosotros no tenemos candidaturas congresuales. Nosotros hemos pactado una alianza a todos los niveles con el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, el PRM, junto con otras organizaciones que conformamos la gran alianza denominada RD Avanza. Entonces, unos 22, 23 organizaciones políticas convergen, decidieron participar juntas en estas elecciones. Nosotros hemos Pero dentro de esa alianza, ¿ustedes tienen algunos candidatos? No, nosotros vamos a apoyar los candidatos que estén en esa alianza. Nuestra militancia tiene el libre derecho de seleccionar los candidatos de su preferencia que estén dentro de esa alianza. Y votando en la casilla 34. Y votando, obviamente, sí, en la casilla número 34, Nelson. Pero fíjate, ahí hubo una época, para volver a lo ideológico. Y obviamente en la boleta, don Ignacio, en la boleta P, que es la boleta presidencial, sí. Marcar la cara de Luis Abinader, que no tenemos la menor duda de que será nueva vez el presidente de la República, pero en la casilla 34. Fíjate, hubo una época, como te decía en principio, de que el mundo se dividía ideológicamente, socialdemócrata, que es el socialismo democrático, y el marxismo. Pero había una tercera que era el social cristiano, social cristianismo. Sí. Que el socialcristianismo era mucho más de derecha. La socialdemocracia. Entonces, la socialdemocracia y el marxismo eran la confrontación. La internacional socialista y porque la internacional de la socialdemocracia surgió de la internacional socialista, que era cuando la Unión Soviética. Sí, la ¿no? socialdemocracia de Edward Bernstein. Entonces, ¿qué ocurre? Esa derecha ultra que se arropaba en el cristianismo, de pronto comienza a resurgir en algunos países, por ejemplo el caso de Argentina. Entonces, en esa lucha ideológica, esas tres fuerzas ideológicas, ¿ustedes son marxistas, son socialdemócratas o son socialcristianos? O por lo menos de dónde están más cerca. ¿O de dónde están más cerca? Estamos más cerca del progresismo, nosotros estamos más cerca de la izquierda. Ahí es el marxismo. Y más que la de la derecha, pero en el país siempre ha predominado, el tema de la socialdemocracia, de la internacional socialista, pero nosotros estamos más inclinados hacia los partidos progresistas. Nosotros somos un partido progresista. Ni tanto que me queme el santo, ni tanto que me empape. Ahí entonces sería de centro izquierda, si lo ubicamos en ese concepto, porque realmente las ideologías siguen siendo la misma. Sí. Las ideologías son conservadoras y liberales. No te voy a contradecir. Son dos frentes. Sí. No te voy a contradecir, Nelson, realmente. Son Lo dos que pasa, frentes. el progresismo
podríamos decir nuevo socialismo, como se dice, Porque nuevo liberalismo. El socialismo del siglo XXI. Sí, lo que pasa, bueno, las ideas de Marx no son aplicables hoy, sino que se le hacen ciertas modificaciones. Totalmente. Y eso O sea, prácticamente, actualizarlo al para que la momento. gente lo entienda. Actualizarlo. Totalmente. Entonces, por eso decía, o sea, tú estás en lo correcto, pero no nos inclinamos más al tema de la derecha, porque es un tema más conservador, más... Y no entra en contradicción que una organización política que tenga esos postulados más a la izquierda, que se alía a un partido de derecha, que represente el capitalismo, que explota a una minoría a la mayoría. Bueno, pero nosotros por eso hemos denominado esta alianza por la profundización del cambio. Nosotros hemos pactado, en el pacto que rubricamos, tenemos nuestras condiciones para nosotros, fijamos nuestras condiciones para nosotros poder pactar con una fuerza política que no coincida dentro de sus postulados o dentro de, o que no coincida del todo, porque en algunas cosas coincidimos. Hay una Porque, por sentencia, ejemplo, hay una porque el tema sentencia. aquí es un tema de acciones que nosotros estamos prácticamente ponderando y solicitándole al presidente de la República que continúe ejecutando en favor del país. Por eso la alianza es por la profundización del cambio. Pero hay una sentencia que reza que toda alianza con un poderoso no es Un partido sin ideología. Bueno, Manuel no, Pastor le llama no, eso. pero- Los partidos atrapa a todos. No, pero realmente nosotros confiamos en el presidente Luis Abinader. No, pero una cosa es Luis Abinader, pero otra Sí, cosa es el partido pero- de izquierda, sí, pero con el nosotros- partido de derecha. No, Y el pero- poderoso en este caso es el pero- PRM. Sí, pero nosotros confiamos plenamente. Los poderosos no son confiables. ¿Eh? Las alianzas con los fuertes no son confiables. Sí, Porque algún fin buscan con nosotros. Existen sus honrosas excepciones. Yo entiendo que estamos frente a una de esas honrosas excepciones, porque el presidente de la República ha demostrado ser una persona coherente, ha demostrado ser un presidente que se deja tocar la piel de la gente. O sea, con eso quiero decir un presidente cercano y que pone atención en los ciudadanos. Pero Entonces- eso no le quita ser de derecha. En sentido general, Es de derecha. sus No, ideales pero- Son capitalistas. pero son nosotros- capitalistas el tema ideológicamente. El tema aquí no es un problema si es de derecha o si es de izquierda, porque hay diferencias ideológicas que podemos traer aquí a colación que uno nunca pensó que coincidieran en algún momento. Nunca pensamos ver a Juan Bosch y a Balaguer juntos, ni a Peña Gómez ni a Juan Bosch. Pero cuando nunca pensamos Pero verlo. cuando llevaron Entonces, a más Juan sin Bo, embargo, Juan Bo no estaba en su estado. Bueno, lo ajá, primero que- pero más sin embargo, los actores de la actualidad en el PRD sí estaban conscientes cuando pactaron con el PLD. Sí, los Y, actores. y la fuerza del pueblo estaba consciente cuando pactó con el PRM. Entonces, no puede ser tan malo que Justicia Social pacte con el PRM en estos momentos cuando la alianza más reciente que vivimos en el 20 fue para sacar al partido que te llevó 3 veces al gobierno. Entonces, entonces esa no fue mala. Pero la Fuerza del Pueblo no se define como un partido progresista. ¿O de- No, igualito que... Pero como- bien. Como los casos que te mencioné. Pero entonces ustedes le cerraron el paso a los PLDistas que en vez de irse para Fuerza del Pueblo se van para Justicia Social. No. Usted dijo que están llegando en masa. No. Nosotros estamos recibiendo en masa, pero de todos lados. No, porque antes se iban para Fuerza del Pueblo. Pero bueno. Sí. No, pero le voy a poner un Esa es ejemplo. una tesis. Le voy a poner un ejemplo de uno que no es PLDista o que no era PLDista hasta el día de hoy y viene a Justicia Social. El candidato de la Fuerza del Pueblo a senador en Montecristi renunció
recientemente le quitaron la candidatura porque era el candidato. Y en una alianza que hicieron ahí, salió perjudicado, no compartió, como lo dice en su carta. Bueno, pues ya es casi compañero de Justicia Social, porque lo dice en su carta de renuncia. Bueno, que viene a Justicia Social. A propósito de Montecristi, yo tengo Ese es solo un ejemplo. Yo para tengo un que usted sepa amigo de otros casos que era presidente del Comité Municipal del PLD. ¿Perdón? Tengo un amigo que era presidente del Comité Municipal de Villa Vázquez. Y luego estaba en Fuerza del Pueblo, Elvin Muñoz Sosa, que fue fiscal. Ese es Vin. Entonces ese compañero me Vin enteré está- que Vin ya está Vin es en Justicia Social. Es miembro de la Dirección Nacional de Justicia Social. Pero Vin es un Es un político, cuadro político, claro, claro, tiene una claro, formación. un cuadro ¿Sabe político. que Vin y yo confluimos en una época en las ideas marxistas? Sí. Sí, Vin. Sí, Vin es un cuadro político, de verdad. Claro. Formado vamos a ponerlo así. A mí no me tocó vivir esa época, pero debo decir que para mí, según la historia que la he conocido a través de los libros, para mí, o sea, esa fue la mejor época de la política Bueno. a nivel mundial, para mí. La época de En oro. esa parte me gustaría hacer algunas puntualizaciones, pues realmente nosotros vivimos la etapa más promiscua de la política. Por eso decía en mi comentario ahorita que nosotros estamos en una oclocracia. Y yo creo que como partido que surge, una de las preocupaciones debería ser una transformación del sistema político. Porque en los últimos años hemos visto que el ir y venir de un partido a otro, eso le hace bastante daño a los partidos políticos. Mira, porque eso de la alianza que ustedes comentaban, eso no es nada negativo. Desde los años 20, Gramsci estudió los bloques de poder. Los partidos no hay uno que pueda llegar si no es con bloques de poder. Pero antes se hacían alianzas programáticas de propuestas. En los últimos tiempos, las últimas décadas sobre todo, todos los partidos no han acordado propuestas, acuerdan cargo en el gobierno y por eso no se ven los cambios. En ese sentido, en el caso de Justicia Social, yo vi que ustedes, primero es el partido que sale más beneficiado del proceso municipal, por diferentes razones. Estaban enfocados en las candidaturas municipales y se sentaron y negociaron eso. Y yo creo que eso no lo ata al gobierno como tal, porque si ahorita dice, me voy, pues nosotros tenemos nuestra propia estructura de candidato a alcalde y vicealcalde. Y eso es algo a favor. Si Ahora, más de 40 funcionarios electos. ¿Qué podría diferenciar la justicia social de otras alianzas? De que no sea simplemente de Para cargo, reparto. que sea de propuestas de cambios reales. Porque realmente el PRM vendió aquí un cambio en 2020, que no hay un área que pueda decir, bueno, en esta área hay un cambio. No lo hay. Ningún área. Porque si usted va a la grande área, educación, salud, sector eléctrico. Bueno, en el sector eléctrico podríamos ver un cambio, que es un cambio de mantener lo público, que ese fue un cambio que inicia, vamos a decir, desde 2002 en adelante, cuando se recupera a través de Unión Fenosa, y ahora hay una intención de que eso vuelva al sector privado. Pero a excepción de eso, no hay otra área donde el PRM pueda decir, en esto está cambiando. Mira, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros realmente presentamos un pacto por la profundización del cambio, reitero, como lo dije ahorita, no quiero ser repetitivo, pero en ese pacto nosotros señalamos los puntos por los cuales nosotros estábamos de acuerdo a aceptar un pacto con el PRM y con la continuidad de Luis Abinader en el gobierno, específicamente. ¿Por qué? Para que haya más inversión en los programas sociales, para que se invierta más en los planes de vivienda, que le mejoren la vida y la calidad de vida más bien a los que menos pueden, a los desfavorecidos de la suerte. Que también se aumenten los programas de inclusión, dígase el famoso CAI, que hay que destacar lo que se inició
en la gestión pasada y que se le ha dado continuidad en esta gestión. Eso es un ejemplo que hay que aplaudir de continuidad de Estado. Entonces, que se invierta, que haya un CAI en cada provincia de este país. Y cuidado. El tema que estamos viendo de las extensiones de la UAS, ya es justo que la universidad del pueblo esté situada en cada una de las provincias del país también. Pero eso es una locura realmente lo que sucede en la UAS. Y yo como juariano debo decirlo. Yo creo que lo que se está haciendo es una política que a largo plazo no va a rendir fruto. Por ejemplo, tú tienes La Vega, en La Vega ya le han establecido 3 centros. Y aquí, por ejemplo, yo valoro proyectos como el monorriel, el teleférico. Sí, pero... Y por ejemplo, sí, pero déjame terminar la idea para que no quede inconclusa. Ok, perfecto, sí. Aquí, en el 2020, se habló de cerrar el subcentro que funciona en Samaná. ¿Y qué va a suceder con la UAS, con tantos centros y subcentros, pero con el mismo presupuesto? Cuando venga otro gobierno, ¿qué va a suceder con eso? Esa es una pregunta que debemos hacerla, porque por ejemplo, en una ciudad como Santiago, La Vega, aquí lo que debe mejorarse es el tránsito. Un circuito vial que sea eficiente, que incluso la costa. Yo, por ejemplo, he hablado muchísimas veces de que ese teleférico probablemente debía conectar a Gaspar Hernández con San Francisco, o debía conectar a Gurabo con Puerto Plata, y en vez de esos ciudadanos tú llevarle a una universidad allá, tú le llevas un transporte que ellos en 15 o 20 minutos estén en una universidad, y con eso tú le permites ¿qué? Garantizarle tecnología y garantizarle otro beneficio. Sí, pero ahí no estarías garantizando la equidad. Y los ciudadanos de Gaspar Hernández tienen derecho de que en la provincia de Payá haya una universidad. Los de Puerto Plata también. Los de Santiago ya la tienen. Entonces, necesita que cada provincia, por ejemplo, que los ciudadanos de la línea noroeste deben de tener una, por lo menos céntrica. La tienen varias. En Mao hay una, pero en la más lejana, ¿cómo tú vas a traer, por ejemplo, gracias a Dios que tienen la de Mao, y Santiago Rodríguez, pero no, hay otras que son muy remotas. Vamos a un corte de publicidad. No, pero yo lo y que pienso es, regresamos por en ejemplo, breve. que de Montecristi a Mao se puede conectar con un monorriel. De Dajabón a Mao, lo mismo. Y con eso usted le garantiza 2 cosas. Le garantiza la educación superior a los estudiantes y le garantiza un transporte también, probablemente para que lo lleven los bananos de Mao, lleguen a Montecristi. Los de Dajabón lleguen a Montecristi. Antes de irnos, vamos a dejar una pregunta en el aire. Yo soy el invitado, no vine a hacer preguntas, pero vamos a dar una pregunta en el aire para que entonces la socialicemos al regreso. Sí. ¿Cómo yo le digo a una persona, a un joven que quiere superarse, que quiere terminar sus estudios universitarios sin que se vea obligado a dejar a su familia por allá en Río Limpio, en Guayajayuco? Vamos a la publicidad. Cuando regresemos este conversatorio se pone bueno. Vamos a la publicidad.
Quedan 2 minutos. Ay. Queda una pregunta en el aire. Sí, lo que te quedó una pregunta en el aire de Nelson. No, como fue el invitado que la hizo, pues yo respondo, porque Ah, sí, realmente exactamente. era entre nosotros. Sí. Bueno, realmente yo sostengo la idea y la sostengo desde hace muchos años, que aquí, en vez de crear más instituciones, lo que hay es mejorar el transporte, incluso hasta para ese problema haitiano que tenemos. Porque yo decía, por ejemplo, que el caso de Mao, que tiene una universidad y usted la convierte en una universidad del primer mundo, y usted con un transporte, teleférico, monorriel, metro, como usted quiera llamarle, usted puede garantizar un transporte que a la vez que sea de pasajeros para transportar a esos estudiantes, también sea para transportar la mercancía que en un futuro se va a exportar por el muelle de Manzanillo. Y ahí usted conecta las 3 provincias, las 4 provincias de la línea noroeste, porque ya usted tiene una también en Puerto Plata. Entonces, a medida que se crean más instituciones, se va reduciendo el presupuesto, porque usted necesita mayor cantidad de empleados administrativos. Y se crea un proceso y sobre burocrático. todo, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros estamos en una sociedad que se está cada vez virtualizando y probablemente queremos menos gente en la calle. Mira Santiago cómo está. En 2 o 3 años Santiago ha pasado a ser igual que Santo Domingo prácticamente, la congestión del tránsito y todo eso. Pero bien, ese es un tema más extenso. Pero hay vamos a otros, tratarlo después. pero Me hay, gustaría que pero hay Glenn otros pueda aspectos terminar. en materia de, no solo de la UAS, ¿no? Pero la UAS, de que hay que recuperar la calidad educativa. Se ha perdido un poco. El docente. Y mejorar la situación. ¿Por qué mucha gente no quiere estudiar en la UAS? Porque se retrasa mucho la carrera. Pero ya eso... Sí. Pues todo eso hay que mejorarlo. Pero Ignacio, ya eso es un mito. Porque en la UAS yo vengo estudiando desde el año 2005. Yo nunca he pedido un semestre. Yo en la UAS he hecho 3 licenciaturas y una maestría. Nunca pedí un semestre. Entonces, eso de la huelga, que es un derecho legítimo establecido en la Constitución, Sí, las es un luchas. derecho. La calidad también, los mejores profesionales siguen saliendo de la UAS. La UAS está dotada de los mejores laboratorios en este país. Los docentes, la mayor cantidad de doctores, de profesores que se han ido al extranjero, acuerdos que así. tiene la universidad con universidades europeas de Estados Unidos. Entonces, la calidad es mucho mayor. Lo que pasa, sigue ese mito de la huelga que ya hace mucho que no se hace, y de eso de la calidad. Pero yo invito a la ciudadanía que visite, porque yo diciéndolo eso no tiene sentido. A mí me va a ver como una parte interesada. Pero yo en lo digo por mi ejemplo, en caso. la época de los años 70, yo tuve la sede de la UAS. Santo Domingo. Y la UAS de hoy no es ni la sombra. Claro, se producen cambios, pero nosotros necesitamos recuperar aspectos vitales. Todavía aquí hay estudiantes de la UAS que para conseguir una materia a veces terminan embonados. Entonces eso hay que resolverlo. Y para usted inscribirse vía virtual, el sistema de la UAS también eso hay que mejorar. De madrugada. Bueno, Vamos a finalmente poner- un mensaje breve. Bueno, invitar a los ciudadanos santiagueros y del país a que concurran en masas a votar, a ejercer su derecho y su deber. Yo digo que yo soy de los que piensa, y siempre lo he mantenido, del que el que no vota no tiene derecho a exigir. O sea, vemos mucha gente que nos dice, no, Porque votar significa derecho y deber. porque al es, mismo tiempo. no, porque es un derecho que yo tengo. Dice, ¿cuánto? Sí, es un derecho que usted tiene, pero que no se le olvide que es un deber con su país y con la ciudadanía, con sus iguales que usted tiene, de colaborar, de que a través de ese voto usted pueda expresarse, porque eso es una expresión popular. Y en muchos países, yo he dicho varias veces que hasta el voto en blanco se contabiliza y que se denomina como una protesta. Se debe legislar. Yo quiero voto al obligatorio. final enviarle un saludo a la maestra Nidia Méndez, que sé que va a llegar seguro. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar con Gracias, nosotros. se lo Somos daré. Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos, la plataforma que se basa en la comunicación educativa, orientadora e informativa en base a la veracidad. Hasta mañana.